Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy con nuestro estudio del profeta Oseas. Pero antes de comenzar, nos ponemos a la presencia del Señor, como siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Pero bueno, danos el don prometido del Espíritu Santo, que Él venga sobre cada uno de nosotros y abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros oídos, al poder de tu santa palabra, que ésta se haga vida en nosotros y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, hoy continuamos con el profeta Oseas, capítulo 7, seguimos en la misma situación. Esto parece una continuación del discurso del capítulo 6. La misma situación de Israel. Israel ha llegado a esta situación en que se encuentra, de deterioro moral impresionante, primeramente por culpa del gobierno y segundo por culpa de los sacerdotes del culto que ellos tenían en Samaria. Esos fueron los dos culpables de la decadencia de Israel primero y después la decadencia de Judá. Por supuesto, con la complacencia del pueblo, que pensaba que todo estaba bien mientras ellos tuvieran que comer. Una situación poco parecida a la que tenemos nosotros hoy en día, por lo menos acá en este país. Vemos el versículo del 1 al 3 y dice así: cuando quiero sanar a Israel, queda al descubierto la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque se ejercitan en la mentira. Los ladrones penetran en la casa y afuera asaltan los bandidos. No toman en consideración que yo recuerdo todas sus maldades. Ahora les han acorralado sus obras, que están en el presente ante mí. Con sus malicias deleitan al rey y con su lisonja a los príncipes. Hasta aquí esta sección del profeta. Dice muy claro, y esto es muy importante, nos dice el profeta que el pueblo y los líderes de Israel se olvidaban voluntariamente de algo. ¿De qué es lo que se olvidaban? De que el Señor miraba constantemente su pecado. No solo lo miraba, lo recordaba. Y esto es lo que yo unos días atrás estaba meditando por una conversación que tuve. Y yo decía, a veces nosotros pecamos y no nos damos cuenta que el Señor nos está mirando. Eso me lo explico yo también. No solo el Señor, sino el mundo espiritual, los ángeles nos están mirando. Si tuviéramos conciencia de eso, creo que la actitud de nosotros fuera totalmente diferente. Me decía, nunca se me olvida, una monja muy querida por mí que conocí en mi primera juventud o adolescencia, allá en Cuba, la madre Eliet, que todavía vive en Canadá. Ella me decía que nosotros vivimos respecto al mundo espiritual como en una pecera. Ella me decía, si tú vas a un lugar, un espacio donde hay gente esperando una consulta del médico o lo que sea, y hay una pecera, esos pececitos que están ahí en un ambiente muy bonito, hacen toda su vida ahí comen, ahí se reproducen, ahí viven. Pero ella me decía, pero ellos no están al tanto de que hay gente que los está mirando, porque el agua y el cristal de la pecera hacen una reflexión y cuando el pez se acerca solamente se ve él. Y no sabe que está viviendo dentro de un ambiente que 4, 5, 6 personas los están mirando continuamente. Y ella me decía, así es el mundo espiritual y así somos pues nosotros. Nosotros a menudo olvidamos eso, olvidamos esa realidad. Puede quedar algo mal que hagamos, puede quedar como un secreto para los hombres, porque lo hacemos oculto, pero no para Dios. Aunque abramos un hueco bajo la tierra, aunque vayamos a un sótano profundo, a una mina, a una cueva, siempre estaremos bajo la mirada de Dios. Muchas veces creen que Dios no ve, o piensan que Dios con el tiempo olvida. Creen que los ojos de Dios están cerrados. Y no, queridos hermanos,
Mucha gente piensa que lo que hicieron cuando llegan a la iglesia, pues al adorar a la Eucaristía o lo que sea, pues ya lo otro quedó atrás afuera y entró. No, entra con exactamente lo mismo que tenías. Hay una gran promesa para aquellos que se acercan a Dios bajo este nuevo pacto que hemos siempre estado hablando. Y lo dice Jeremías hablando de este nuevo pacto, en Jeremías 31-34, dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es una promesa. ¿Cuándo ocurre esto? Esto solamente ocurre cuando nosotros nos ponemos bajo el sacrificio de Jesús, el sacrificio expiatorio de Jesús, que con su sangre cubre nuestros pecados y nos transforma. Y eso lo obtenemos en el sacramento de la confesión, que gracias a Dios el Señor nos ha dado esa arma poderosa que poco usamos en comparación con otras denominaciones o congregaciones cristianas. Tenemos ese elemento: a quien ustedes perdonen, yo perdono. Es una de las promesas más grandes que dio Jesús para nuestro bien, para limpiarnos, para estar como nosotros quisiéramos estar siempre en la presencia de Él. El Señor estaba dispuesto a curar a Israel de todo su pecado y sus efectos, pero no por mucho, mientras estos seguían actuando como si Dios no los mirara. Él los quería curar, pero ellos vivían como si Dios no existiera. Ellos deberían tratar a Dios como realmente Dios es. Recuerda que el pecado descubierto y sin arrepentimiento es mortal para el espíritu. Sigue diciendo que los príncipes hicieron enfermar a los pueblos, el gobierno. Dice que todos sus reyes han caído. Posiblemente la frase se refiera a los complots de asesinato que hubieron en contra del trono de Israel durante el ministerio de Osea, que un rey moría muerto detrás del otro, trataban de asesinarlo. Hubieron 4 reyes que fueron destronados violentamente durante el ministerio de Oseas. Es difícil decir cuál es el que él daba a entender. Posiblemente los vivió todo, por lo menos voy a hablar de todos. Vamos a ver el versículo 4 al 7 y dice así: todos ellos son adúlteros, como horno encendido, que el panadero deja de atizar, desde que mezcla la masa hasta que fermenta. El día de nuestro rey, los príncipes se debilitan por el ardor del vino y se extiende la mano a los burlones. Arriman su corazón, que es como un horno para instigar. Toda la noche su ira está adormecida, pero arde a la mañana como fuego en llama. Todos ellos abrazan como un horno y devoran a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído, pero nadie de ellos me invoca. Como horno encendido. Nos lo dice Israel, fue inflamado por un deseo, por una pasión. ¿Cuál era el deseo que inflamaba a Israel tremendamente? Ir detrás de los ídolos, teniendo un Dios, ir detrás de lo que no es Dios. Y pone este ejemplo, que ellos se enardecían de idolatría, tal como cuando un panadero sopla las brasas del horno. Una ama de casa sopla cuando se cocinaba con leño, carbón, que cuando uno sopla más todavía se inflaman las llamas. El Señor pone este ejemplo. Así era Israel, pero para adorar a alguien que no le había dado absolutamente nada. San Pablo va a usar esta misma expresión en 1 Corintios 7:9, cuando dice que tiene lujuria que arde, cuando dice que es mejor casarse que quemarse, que si no tienes continencia te cases. Israel no podía arder como un horno tras los ídolos y al mismo tiempo adorar al Señor que había hecho pacto con él. De hecho, ellos continuaron
y no solo en el reino falso del norte, sino que muchos de ellos que todavía mantenían cierta piedad, iban a Judá, al templo de Judá, a presentar sus sacrificios, sus ofrendas. Eso lo vimos en Oseas 5:6. Pero esas ofrendas que ellos presentaban era una ceremonia vacía. Era una ofrenda que ofendía. Era una ofrenda sucia. Era solamente cumplir con algo que ellos aprendieron, porque su corazón verdaderamente no estaba ahí. Su corazón estaba con los ídolos que eran semejantes a ellos. Vamos a ver lo que dice el 8 y el 10. Dice así: Efraín se mezcla con los pueblos. Efraín es una torta sin dar vuelta. Los extranjeros devoran su vigor y él sin enterarse. Ya le han salido las canas y él sin enterarse. La arrogancia de Israel se delata en su cara, pero no se convierten al Señor, su Dios, ni le buscan a pesar de todo esto. Aquí el Señor empieza a hablar, a hacer una comparación de quién es Israel. Recordemos que estamos hablando del reino del norte, las 10 tribus del norte. El sur es el reino de Judá. Y la primera imagen que pone Oseas de Israel es una torta a medio hornear. Un pan, podemos decir, a medio hornear. En aquel día el pan a menudo era preparado en forma de torta redonda, que era cocida por un lado y por el otro. A pesar de que ellos podían ser o trataban de servir y hacerle ofrenda al Dios de Israel, también se lo hacían a los ídolos. Por eso dice que es como una torta que no es volteado. Si la torta no se voltea, se quema. Ellos siempre están de la parte de los ídolos, casi nunca se viran para la parte del Señor. Y por eso se queman. Y bien quemados que se quemaron, a llegar hasta su total destrucción como nación y de perder su identidad y más nunca volver a encontrarse las 10 tribus de Israel como parte del pacto de Dios con sus nombres. Desaparecieron para siempre, se quemaron en el lugar que no era el indicado. Sigue diciendo que esto convierte en la gran tragedia de la ruina de Israel. Israel tenía una gran tragedia que le venía encima, pero dice el profeta que esto que hacen lo convierte en algo peor. La nación, dice él, está siendo devastada por el pecado. Pero tú sabes cuál era el peor problema de la nación de Israel, devastada por el pecado, por la idolatría, que no se daba cuenta. Israel había perdido la noción de pecado. Y eso es lo que la sociedad hoy en día está viviendo. Estamos viviendo en una sociedad que ha perdido la noción de lo que es bueno y lo que es malo. Y yo diría que peor que perder la noción, ha invertido los valores. En esta sociedad que vivimos, lo que es malo a los ojos de Dios se presenta como bueno a la sociedad. Y lo que es bueno a los ojos de Dios se presenta como malo. Es una inversión total de los valores cristianos, una cultura no cristiana. Eso es lo que nos están bombardeando continuamente por el radio, por la televisión, por todo tipo de medios de comunicación. Una inversión total de valores. Muchos de nosotros, gracias a Dios, estamos claros en esto, pero tenemos que pensar en nuestros hijos. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Les vamos a dar una base suficientemente fuerte para que puedan resistir esa sociedad que les viene encima, más todavía de lo que tenemos? Nos estamos preparando para eso, para ser fuertes en la fe. Ojalá, hermano, pero yo lo dudo. Solamente llevarlo al catecismo no lo hace fuerte en la fe. Para preparar a tu hijo para esta sociedad de no Dios en que van a vivir, ellos tienen que ver que tú en tu casa vives la fe. Y la vives de modo cabal, la vives de modo real, la vives de modo sincero. Eso es lo que ellos tienen que ver en ti. Si no, esta sociedad va
camino a la ruina, exactamente, o algo peor, exactamente igual que Israel. Y no quiero ser un Jeremías, un profeta de destrucción. El gran pecado de ellos sigue siendo el gran pecado de nosotros. La nación, el país se estaba derrumbando y ellos no se habían dado cuenta. Y muchos de ellos no solo se habían dado cuenta, eran partícipes de ese derrumbe por odio a, podemos decir, a la antigua cultura, sin darse cuenta que cuando la antigua cultura cayera, iba a caer encima de ellos también. Un jesuita del Líbano decía hace tiempo que la sociedad cristiana del occidente estaba rompiendo los cimientos de esta base cristiana y que no se daban cuenta que creyentes y no creyentes, cuando rompieran la base cristiana de la sociedad, esta le iba a caer encima y los iba a aplastar. Con una gran sabiduría. Es que, querido hermano, el hombre tiene una sorprendente habilidad para engañarse a sí mismo, sobre todo desde el principio, cuando está en pecado. Somos expertos en engañarnos cuando estamos en pecado. Esto bien lo dijo el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Cuando habla el profeta del corazón, tanto para ellos como para nosotros, eso lo que quería decir era el centro de nuestras emociones, el centro donde residen todas nuestras emociones. Y nuestras emociones son reflejos de lo que vivimos a nuestro alrededor y con lo cual nosotros nos identificamos. Si a ti te han dado una mala educación, te identificas con las cosas de mala educación y te emocionas cuando ves las cosas de mala educación. Es exactamente igual cuando has sido bien educado. Y créanme, la buena educación nunca se pierde. Aunque parezcan que los hijos se olvidan de ella, a la larga, cuando crecen, esa semilla que tú sembraste está ahí. Créanme que te lo estoy diciendo. Es increíble considerar la facilidad con que nosotros mismos nos engañamos. Y como nuestro pecado puede ser para todos, excepto para nosotros. ¿Qué quiero decir? Que mi pecado yo lo veo en toda la gente que me rodea, pero no lo veo en mí. Por eso es lo que es juzgar mal. Juzgar mal es cuando yo estoy cometiendo algo y veo que otra persona lo está cometiendo y juzgo a esa persona. Y yo no me doy cuenta que cuando estoy juzgando a esa persona, me estoy juzgando yo mismo, porque yo estoy cometiendo lo mismo que estoy criticando, lo cual quiere decir que yo tengo conocimiento de lo que estoy haciendo mal porque lo veo en la otra persona. Ese es el juicio que cae sobre nosotros. No hacer una evaluación de algo en base al Evangelio y darnos cuenta que eso está mal y alertarlo. Eso no es juicio, eso se llama, es juicio que se llama justo juicio. Cuando tú ves a una persona cometiendo algo malo contra el Evangelio y tú vas y lo alertes, se lo dices, no, eso es justo, recto juicio. El juicio falso es cuando tú condenas lo mismo que tú estás haciendo. El juicio peligroso que te condena es cuando tú condenas lo mismo que estás haciendo. Cuando tú condenas lo que tú sabes que está mal en una persona para que cambie, eso no te condena. Te condena si no lo denuncias. Eso es lo que esta sociedad ha olvidado con esa falta, o esa, más que falta, diría esa falsa misericordia. Al considerar lo fácil que nos engañamos en nosotros mismos, la condición de Israel no es inusual, es parecida a la nuestra. Quemado y arruinado, no lo supo. Estaba destruyéndose por su pecado, nunca se enteró. Fuerza devorada, pero no lo supo. Estaba perdiendo energía en esos cultos idolátricos y no se daba cuenta. Envejeciéndose y debilitándose y no lo supo. El primer amor que tenía contra el Dios del pacto se fue enfriando y se fue transformando en cenizas. Y eso lo debilitó como ser humano, por eso es que cayeron en ese tipo de idolatría. Pero ver a lo peor, no lo supo. Su soberbia iba a testificar en su contra el día del juicio y no lo supo. Ese es el problema, nuestra soberbia de pensar que estoy por encima de las leyes de Dios es lo que justifica en contra mía el día que llegamos al juicio. Como dice
el profeta Oseas y lo repite, no lo sabemos. Fue dicho de un personaje que hemos tratado, de Sansón, después que Dalila cortara su cabello. ¿Qué nos dice Jueces 16:20? Dice, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Él no lo sabía, no lo supo. Ahí es donde está el problema. El problema de Sansón no es que le cortaron el cabello. El problema de Sansón era que el cabello era signo de que él era un nazireo. El corte del cabello largo quería decir, hablaba externamente de su consagración interna a Dios. Era un signo. Por eso, cuando le cortaron el pelo, fue cuando él se dio cuenta que ya no era un nazireo. Pero en ese momento no fue que perdió. Y él no se había dado cuenta desde mucho anterior, desde que empezó a romper las leyes de Dios, que comió miel de un cuerpo muerto de un león que estaba prohibido cuando se juntó con una mujer que era pagana. Él no se dio cuenta que eso había empezado desde atrás. Se dio cuenta cuando le quitaron lo último que le quedaba, que era el signo. Pero ya no hacía falta el signo, porque adentro no había absolutamente nada que lo atara a Dios. En ese lugar es donde estaba el pueblo del norte, el pueblo de Israel. Y ahí es donde están algunos, y yo diría muchos seguidores de Dios en este día. Estaban lejos de Dios y estaban sufriendo los efectos, pero no lo sabían. Como dice San Agustín, al que se aleja de Dios, todo se aleja de él, pero no lo pueden ver en este momento. Israel es tan necio, dice el profeta, como un anciano que piensa y actúa como si fuera joven. Este es algo que nos ocurre, que nos dice, bueno, parece que la gente de antes era igual exactamente que las de ahora. Dice el profeta, hay ancianos que actúan como si tuvieran 50 años menos y no se dan cuenta que actuando de esa forma se ponen en ridículo. Primero porque las fuerzas no le alcanzan. Como un hombre que después de los 50 años quiere volver a su adolescencia. Eso es una necedad. Y dice, así le pasó a Israel. Estaba actuando de una forma ridícula ante Dios, y repito la palabra, no se daba cuenta. Los profetas les hablaban y no se daban cuenta. Las palabras les hablaban y no se daban cuenta. Los hechos les hablaban y no se daban cuenta. Se dieron cuenta cuando le cortaron el pelo. ¿Cuándo le cortaron el pelo? Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, porque el pacto ya no lo tenían, igual que Sansón había perdido el pacto y la promesa cuando le cortaron el pelo. Vamos a ver ahora el versículo 11 y 12, y dice así. Donde quiera que vayan sobre ellos, tenderé mi red. Los abatiré como un pájaro del cielo. Los castigaré en cuanto oiga su bandada. Dice aquí el Señor. Y anteriormente, dice en el 11, Efraín es como una paloma, ingenua, sin cordura. Llaman a Egipto y acuden a Siria. Aquí lo pone también una historia que ya conocimos cuando estudiamos el libro de los reyes. Efraín es como cuando dice Efraín se está refiriendo al reino del norte, a Israel, ya lo explicamos. Actúa como una paloma que no entiende muchas veces cuando está cerca del peligro del gato o del zorro. O sea, va amontonando ilustración tras ilustración. Este es un capítulo donde todo lo da descrito por medio de una figura, el profeta de la figura. Dice que ahora Israel la pone como un ave que pasa confundida y sin dirección. Perdió la dirección, tiene sed, tiene hambre, está cansada y no sabe para dónde ir. Ellos piensan que pueden escapar de Dios al correr hacia otras naciones. Ese fue el gran problema del Reino del Norte. Cuando el Reino del Norte se vio cercado por los babilonios, no acudieron a Dios,
¿A dónde acudieron? A Egipto y a Siria. ¿Qué desatino más grande? Una nación pequeña, codiciada por el lugar donde está situada, ir a pedir que vengan a ayudarlo una nación grande que la quiere devorar. Por eso que dice que está como una paloma aturdida, cuando solamente tenían que era regresar a Dios. Pero ellos ya no tenían a Dios en su mente, se habían olvidado de él, habían puesto su esperanza en sus propios medios, y en medios que ellos veían adelante sin la sabiduría que da Dios eran las naciones que los rodeaban, que no se daban cuenta que querían quedarse con su territorio. Como dice el refrán popular, ellos mismos se metieron en la boca del león. Y el león no era el de Sansón, que tenía miel. Este tenía muerte y destrucción. ¿Y qué dice el Señor? Como el cazador, por muy que la paloma o el ave que esté perdida, que esté, la tira a la red cuando está cansada y la agarra más fácil. Dice el Señor, así voy a tender yo la red sobre ustedes. Dice, lo castigaré conforme a lo que se le ha anunciado a través de los profetas. La culpa de Israel se incrementa conforme a lo que se le ha anunciado. A ellos se les anunció y ellos lo oyeron, tanto en los profetas mayores como en los profetas menores. Todos clamaron, y tanto el norte como el sur oyeron de una forma o de otra la palabra de Dios. Eso, la responsabilidad era mayor porque ya no tenían la excusa de que no lo habían oído. Por eso yo digo que unas veces uno tiene que seguir predicando, aunque te digan que nadie lo oye. Y yo digo, yo sigo predicando para que el día de mañana, cuando enfrenten el trono, no puedan decir, a mí nadie me lo dijo. Porque sí, yo te lo dije. Y otras personas, muchas personas también que están dedicadas a todo esto en el internet y en la misma iglesia, te lo han dicho. Al que mucho se le dará, mucho se le pedirá. Al que mucho se le haya confiado, más se le exigirá. San Lucas 12, 48. Vamos a ver el versículo del 13 al 16. Y dice así: ay de ellos que se apartaron de mí, ruina para ellos que se rebelaron contra mí. Y yo habré de rescatarlos cuando ellos propagan mentiras contra mí. No me invocan de corazón cuando ululan en sus lechos y se hacen incisiones por trigo y mosto, y son contumaces en rebelarse contra mí. Yo adiestré, fortalecí sus brazos, pero ellos cavilaron el mal contra mí. Se vuelven al que no sirve de nada y son como un arco que falla. Sus príncipes caerán espada por las bravatas de su lengua. Ese será su escarnio en la tierra de Egipto. Volvieron, dice, cuando la cosa se puso mala, volvieron, pero no volvieron al Dios de la alianza, al Dios de sus padres. Israel se enfocó más en sus problemas que en sus pecados. Israel no se dio cuenta que los problemas que tenían eran consecuencia de sus pecados. Pero ellos, al no tener ya conciencia de pecado, porque se lo había quitado la sociedad, solamente se enfocaron en su problema. Y por eso, cuando estaban enfocados en su problema, buscaron la solución errónea. Y esa solución errónea lo llevó a desaparecer como nación para siempre. Cuando la mano del Señor está en contra del hombre, el hombre fácilmente ve que tiene un problema, pero muchas veces trata de echarle la culpa de ese problema a los demás, al medio ambiente, a un país extraño, a una amistad que tengo. Siempre le echamos la culpa a alguien. No nos miramos y decir, voy a revisar mi propio pecado. Ahí es donde está la raíz de todo, porque si Dios está conmigo, ¿quién en contra? Le pasó a Israel y nos sigue pasando todavía a nosotros. Por eso estos profetas nos enseñan muchísimo. Por eso dice que gritaban sobre sus camas y se hacían cortes. Esto eran estos cultos de prostitución idolátrica que tenían ellos. Y buscamos la solución ahí, pero no se miraban a Dios, que solamente lo que tenían que hacer era arrepentirse. Ellos buscaban remedio en el lugar que no era. Ellos buscaban remedio en todo, menos en quien tenía remedio, que era el Altísimo. Pensemos nosotros en nuestra situación.
Lo que siempre nos estamos lamentando de que tengo problemas y le echamos siempre la culpa a los demás para no darme cuenta que el problema soy yo. Hagamos examen de conciencia. Y dice que fueron arco engañoso. O sea, se añade esta última ilustración de un arco que no dispara la flecha de manera derecha, que tira la flecha y sale para otro lado. Dice, todo lo que hacen ustedes hierra el blanco. Todo lo que hacen ustedes termina clavándose donde no es. Eres como un arco engañoso. Eres como un arma inútil y peligrosa. Ahora te pregunto para terminar este capítulo. ¿Eres tú como un arco engañoso? Cada vez que tiras, la flecha que tiras cae en el lugar que no es. No es culpa de la flecha. Revisa el arco. Y ese arco eres tú. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.